Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola. Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada aquí en Radio María. Les saluda con sumo gusto, con gusto sumo, diría yo, Padre Koldo Alzola, quien les habla, un servidor trinitario, emitiendo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor de esta localidad. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, al inicio del mismo nos encomendamos al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Beato Domingo Iturrate ruega por nosotros. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias al servicio silencioso que ellos hacen, podemos emitir hoy y siempre. Así que muchísimas gracias. En el programa de hoy, de Vida Consagrada en el que estamos, contaremos con las siguientes secciones. Tendremos la sección de Amaro Villanueva, Música para Evangelizar, y la sección también del padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, que se llama Santos de ayer y hoy, pero hoy en concreto nos va a hablar sobre el ejercicio de la Cuaresma y del inicio de la misma que ayer tuvimos con el miércoles de ceniza. También Gilberto Fernández Escalante, nuestro colaborador laico, nos ofrecerá su curso de Historia de la Iglesia, en el que nos está haciendo una pormenorizada presentación de las formas de vida consagrada a lo largo de la historia. Hoy, 19 de febrero de 2026, ayer comenzábamos, como hemos dicho, la andadura cuaresmal, y el Papa León también dio inicio a las celebraciones litúrgicas de la Cuaresma. Ayer, miércoles de ceniza en Roma, comenzó con una procesión desde la iglesia de San Anselmo hasta la de Santa Sabina, un pequeño recorrido de 200 metros que presidió por primera vez el Papa León XIV. Como Papa es la primera Cuaresma que va a celebrar. Una vez en Santa Sabina, situada en una de las 7 colinas de Roma, el Aventino inició la misa que dio comienzo a la Cuaresma, un tiempo dedicado a la preparación y también para vivir la fe en comunidad. La Cuaresma, decía el Papa ayer, es un tiempo fuerte de comunidad. Reúnan al pueblo, convoquen una asamblea solemne. Recogía palabras textuales de la Biblia. Sabemos que cada vez es más difícil reunir a las personas, decía el Papa, y sentirse pueblo, no de manera nacionalista y agresiva, sino en la comunión en la que cada uno encuentra su propio lugar. También León XIV aprovechó la oportunidad para destacar el papel que desempeñan los jóvenes en la Iglesia. Son ellos, en efecto, decía el Papa, y son palabras textuales suyas, los jóvenes quienes perciben con claridad que un modo de vivir más justo es posible, que existen responsabilidades por aquello que en la Iglesia y en el mundo no funciona. El Papa además habló del pecado y señaló que está muy presente en el día a día y a todos los niveles. León pidió reflexionar sobre todo durante este tiempo litúrgico. Ciertamente el pecado, decía el Papa, es siempre personal, pero toma forma en los ambientes reales y virtuales que frecuentamos, en las actitudes con las que nos condicionamos mutuamente, no pocas veces dentro de verdaderas y propias estructuras de pecado, de orden económico, cultural, político o incluso religioso, decía el Papa León ayer. Y el acto de la imposición de la ceniza es el más característico del día del miércoles de ceniza, porque ese acto simboliza la fragilidad y la condición mortal del ser humano.
Y el Papa fue el primero en aquella celebración que presidió en recibirla. Y después fue él el que se la impuso a los cardenales y a muchos de los presentes. Desde el Antiguo Testamento, es cierto, cubrirse de ceniza era signo de arrepentimiento, indicando el deseo de comenzar un tiempo de renovación interior que conduce a la Pascua. Esto ha sido así y así lo hemos vivido. Y de un modo particular lo hemos vivido en la Iglesia y en la vida consagrada. La vida consagrada la conversión es un camino permanente en la vida consagrada y es así como lo ha vivido la vida todos nuestros antepasados, ¿verdad? Y lo vivimos también. La vida consagrada, si se puede entender de alguna manera, es ese camino de conversión permanente. Y hoy quisiera invitarles a reflexionar sobre una palabra muy conocida en la tradición cristiana, en la conversión, pero que nunca se agota en su significado, es decir, la conversión, ¿verdad? Y lo haremos desde una perspectiva concreta, la conversión como dimensión esencial de la vida consagrada. La Cuaresma es siempre una llamada, una invitación a la conversión de todos, pero esto en la vida consagrada, ¿cómo se vive? ¿Cómo es esta conversión? ¿Cómo es en realidad una dimensión esencial en la vida consagrada? Cuando escuchamos nosotros esta palabra, conversión, muchos pensamos inmediatamente que en un momento puntual, un cambio radical, una experiencia fuerte, una decisión que marca un antes y un después. Y es verdad que la conversión puede comenzar así, pero en la vida consagrada la conversión no es solo un punto de partida, es un camino que dura toda la vida. Es así. ¿Y qué entendemos nosotros por conversión? En su sentido más profundo, la conversión no es simplemente portarse mejor o cumplir más normas. Convertirse es volver el corazón hacia Dios, reorientar la vida, dejar que Dios sea el centro real de nuestras decisiones, afectos y proyectos. La palabra bíblica que suele traducirse como conversión significa literalmente cambiar de dirección, girar el rumbo. Esto ya nos dice algo importante. No se trata solo de corregir pequeños errores, sino de revisar constantemente hacia dónde estamos caminando. En la vida consagrada esta pregunta es clave. ¿Hacia dónde apunta hoy mi vida? ¿Qué o quién ocupa el centro de mi corazón? Esto es propio de la vida consagrada. Y esto tiene una llamada inicial y muchas llamadas cotidianas, ¿verdad? Toda vocación consagrada nace de una primera llamada, un momento a veces claro, a veces progresivo también, ¿verdad? En el que una persona descubre que Dios le invita a seguirle de una manera más radical, entregando su vida mediante los votos, pobreza, obediencia y castidad. Pero esa llamada inicial no nos deja ya hechos. Al contrario, abre un proceso. La profesión religiosa no es la meta, sino el comienzo de una historia de transformación. Por eso podemos decir que la vida consagrada es una escuela permanente de conversión. Cada etapa de la vida, la juventud, la madurez, la vejez, ¿verdad?, trae consigo nuevas preguntas, nuevas resistencias y también nuevas oportunidades para crecer. Convertirse en la vida consagrada aquí significa aprender a decir cada día, Señor, ¿qué quieres hoy de mí? No solo una vez, sino siempre, cada día, en cada momento. Le escuchaba yo una charla a Amedeo Cencini, un autor, un religioso, ¿verdad?, que todos lo habremos escuchado más de una vez, Amedeo Cencini, en unas charlas y en un libro que él tiene, también una obra que tiene él, hablando de la formación permanente en la vida consagrada y en la vida sacerdotal. Él siempre habla de esto. Lo importante no es hacer unos cursillos de vez en cuando. Lo importante no es eso, porque eso no cambia a casi nadie. Hombre, algunas cosas son importantes y de vez en cuando hay que reforzar esa formación permanente institucional que se da pues por medio de unos textos que nos dan para leer o por medio de unos cursillos especiales, unos ejercicios espirituales. Sí, eso está muy bien y además es necesario. Pero eso tiene que sostener
una formación continua, permanente para el religioso, para la religiosa, para el consagrado o la consagrada o el sacerdote también, que es la confrontación diaria de mi vida con el Evangelio que la Iglesia y la liturgia nos ofrece. Es decir, todas las mañanas leamos el Evangelio que toca, no el que busco, no el que me gusta, no el que más me dice, el que toca. Y hemos de decir, Señor, te acepto en esta palabra que hoy se dice sobre mí, y qué me denuncia esta palabra a mí, qué me anuncia a mí esta palabra. Esta es la formación permanente, la que va haciéndose. La liturgia siempre ha sido considerada en la Iglesia como el camino permanente de la formación, y especialmente en la vida consagrada. Bueno, hermanos, vamos a seguir con este planteamiento de hoy hablando de la conversión y la vida consagrada en la que estamos en este programa de vida consagrada. Ya saben ustedes que si se quieren poner en contacto con este programa, vidaconsagrada@radiomaria.es, me escriben y yo mismo les podré contestar. Pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos a continuación. La pausa nos la ofrece la misma Radio María, porque todo esto es posible porque estamos en Radio María, la radio de la Virgen. Y en esto podemos ayudar todos. Escuchemos lo que nos dice Radio María. En febrero de 1858, una sencilla muchacha de Lourdes vio en una luz a una mujer joven, muy hermosa. La mujer le habló con dulzura y bondad y le encargó transmitir algunos mensajes sobre la oración, penitencia y conversión. De esta manera, la vida de Bernadette Soubirous, llena de miseria, enfermedad e incomprensión, recibió la luz del cielo a través de la Señora, que finalmente le dijo: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Muy pronto los peregrinos comenzaron a poner velas y antorchas que desde entonces mantienen iluminada la gruta y expresan sus preocupaciones, fe y esperanza. Radio María quiere colaborar a difundir el mensaje de conversión que la Virgen recordó a la humanidad, así como presentar ante ella los corazones de todos sus oyentes. Te invitamos a encender una vela de amor en Radio María con tu oración, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza. Pues gracias Radio María por estar ahí, ¿verdad? Y seguimos en nuestro programa de vida consagrada en el que estamos. Les habla el Padre Koldo Alzola, trinitario, quien con gusto está con ustedes durante esta hora, ¿verdad? Vida consagrada @radiomaria.es si se quieren poner en contacto con nosotros. Y seguimos con este tema de la conversión y la vida consagrada. En el inicio de la Cuaresma siempre nos recuerda la conversión y en ese sentido también la vida consagrada, ¿verdad? Porque la vida consagrada nace siempre y ha nacido y nace ahora también del deseo de seguir a Cristo más de cerca. Y seguir a Cristo implica movimiento. Nadie puede seguir a Cristo ni seguir quedándose inmóvil. En los evangelios Jesús nos llama a personas, no llama a personas perfectas, sino a personas disponibles. Y a todas nos pide y les pide algo muy concreto: dejar algo atrás. Pueden ser las redes, pueden ser las seguridades, proyectos personales, incluso imágenes falsas de Dios. La conversión entonces no es solo renunciar a lo que es malo, sino también, y esto cuesta más, dejar lo que ya no nos ayuda a seguir creciendo, aunque en su momento haya sido bueno. En la vida consagrada esto puede tomar muchas formas. Dejar estilos de vida cómodos, soltar maneras rígidas de pensar, renunciar a protagonismos, aceptar cambios
que no hemos elegido. Por eso también todo eso es también conversión. Precisamente eso es conversión. La conversión es también del corazón, ¿verdad? Una de las tentaciones más frecuentes en la vida religiosa es pensar que la conversión se limita a lo exterior, cumplir horarios, respetar normas, realizar bien las tareas apostólicas. Todo esto es importante, pero nunca es suficiente. La conversión verdadera ocurre en el corazón. ¿Dónde ocurre la conversión verdadera? En las motivaciones, en la manera de mirar a los demás, en cómo gestionamos el poder, el afecto, el cansancio, la frustración. Podemos vivir externamente como personas consagradas y sin darnos cuenta, interiormente alejarnos del Evangelio. Cuando perdemos la alegría, cuando nos instalamos en la queja, por ejemplo, cuando dejamos de escuchar, cuando nos cerramos al cambio. Por eso la conversión exige cosas muy importantes, que son 3, diría yo. Silencio, oración y revisión de vida. Sin silencio, oración y revisión de vida no puede haber conversión. Por eso, si se dan cuenta ustedes, en todo este curso que Gilberto nos está dando, no, Gilberto, ahora me sale el apellido, pero bueno, don Gilberto nos está dando en este programa de vida consagrada, ¿verdad? En todo ese curso, una de las cosas que nos habla es de esto. La vida consagrada siempre se ha entendido como un camino de silencio, oración, revisión de vida. Siempre se ha entendido así. Y esto no es para culpabilizarnos, sino para dejarnos mirar por Dios. Gilberto Fernández Escalante, discúlpenme, que esta cosa no lo tenía apuntada y por eso se me despistaba en el momento que lo he citado. Pues eso es así, eso es así. Bien, vamos ahora a un paso más, que es la conversión comunitaria, porque la vida consagrada es también comunitaria, se presenta como un camino comunitario, sea de un modo u otro, ¿verdad? Hasta la eremítica es comunitaria. La vida consagrada nunca se vive en solitario, ni la eremítica, Y esto tiene una consecuencia muy importante. La conversión no es solo personal, también es comunitaria. Las comunidades religiosas están llamadas a convertirse juntas como comunidades, en su manera de relacionarse, en la forma de tomar decisiones, en el modo de vivir la autoridad y la obediencia, en su apertura a la misión y a los signos de los tiempos. A veces pedimos a las personas que cambien, pero no nos preguntamos si nuestras estructuras, nuestros estilos y costumbres necesitan también conversión. Una comunidad de religiosos, de religiosas que no se revisa, que no escucha, que no se deja interpelar por la realidad, corre el riesgo de volverse autorreferencial, como nos decía el Papa Francisco, el recordado y amado Papa Francisco, y eso es lo contrario del Evangelio. La conversión comunitaria implica aprender a dialogar, a perdonar, a empezar de nuevo, a reconocer errores. Y eso, aunque no sea fácil, es profundamente evangélico. Y uno de los elementos constitutivos de la vida consagrada es la conversión y los votos religiosos, ¿verdad? Los votos no son un punto de llegada, sino un camino de conversión permanente. La pobreza nos llama a convertir nuestra relación con los bienes, con el consumo y con la seguridad. La castidad nos invita siempre a una conversión constante del corazón, a una conversión del afecto, de la manera de amar. La obediencia nos desafía a salir de nuestro propio criterio para buscar juntos la voluntad de Dios. Cada voto nos confronta con nuestras resistencias más profundas. Y precisamente ahí se juega la conversión. No necesariamente y fundamentalmente en lo que ya dominamos, sino en lo que nos cuesta. Y ahí está la cuestión de la conversión, en lo que nos cuesta. También es verdad que hablar de conversión no es hablar de tristeza ni de culpa. A veces, en muchos discursos nuestros a veces da la sensación esta, pero es al contrario, no es tristeza ni culpa. La conversión es una buena noticia. ¿Por qué?
porque significa que siempre podemos volver a empezar. Conversión significa que Dios no se cansa de llamarnos. Esta Cuaresma es esto. Esta Cuaresma que ayer iniciábamos y que hoy continuamos es eso. Dios no se cansa de llamarnos. Yo les decía ayer en la homilía del miércoles de ceniza a mis feligreses aquí en mi parroquia, ¿no? Decía, la Cuaresma es el tiempo del noviazgo de Cristo con nosotros, en el tiempo en el que Cristo nos dice, te amo, y por eso te llevo al desierto, como lo hizo Oseas, para hablarte al corazón, Dios no se cansa de llamarnos. Y la vida, todo esto nos recuerda que la vida consagrada no está condenada al desgaste, sino abierta a la renovación. Una persona consagrada en camino de conversión es una persona viva, humilde, alegre, capaz de aprender. Y una comunidad en conversión es un signo de esperanza para la Iglesia y también para el mundo. Una comunidad en conversión es un signo de esperanza para la Iglesia y también para el mundo. Para terminar, ¿verdad? Me gustaría hacer unos subrayados, ¿verdad? En este mundo que está marcado por la prisa, la superficialidad, el individualismo, la vida consagrada está llamada a ser un testimonio de conversión permanente, de corazones que se dejan transformar, de vidas que no se conforman. Tal vez la pregunta con la que podemos cerrar nuestra reflexión de hoy sea muy sencilla, pero a la vez muy profunda. ¿En qué me está pidiendo hoy Dios que me convierta? No mañana, no cuando todo sea más fácil, sino hoy. ¿En qué me está pidiendo hoy Dios que me convierta? No en qué me convierta, sino en qué cosas Dios hoy me está pidiendo conversión. Esto es la pregunta, ¿no? ¿En qué me está pidiendo hoy Dios que me convierta? ¿En qué cosa que Él me pide que me convierta en algo raro? No. ¿En qué cosas mías? ¿En qué cosas de mi vida? ¿En qué cosas en las que estoy yo viviendo? Dios me está pidiendo que me convierta. Me está pidiendo conversión. No mañana, Hoy, ahora, hoc. Hic et nunc, que dicen los latinos. Es hic et nunc, aquí y ahora, en el aquí y ahora de tu vida. ¿En qué cosas Dios me está pidiendo que nos convertamos o que me convierta a mí mismo? Bueno, pues muchas gracias por la escucha de ustedes atenta en este programa de Vida Consagrada en el que estamos, vidaconsagrada@radiomaria.es. Y ahora vamos a continuar con nuestro programa. Hacemos ahora sí una pausa un poquito más larga, de la mano de Amaro Villanueva, música para evangelizar. Amaro Villanueva, adelante. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de música para evangelizar. Hoy escucharemos la canción Ven y me verás. Interpreta el grupo Siervas. Ando y ando, voy buscando en ciudades y poblados. Mi voz pregunta y repregunta: ¿dónde vives? ¿Dónde estás? No me basta, no me basta que de ti estén hablando. Tu voz escucho que me llama, tu rostro necesito ver. Me dices ven.
huellas del más grande amor que estremece mi interior. También yo quiero amar así. Muchas gracias, Amaro Villanueva. Música para evangelizar. Amaro Villanueva también es laico y es colaborador ya habitual de nuestro programa, ¿verdad? Viene de lejos su participación en el programa. Amaro Villanueva, gracias. Música para evangelizar. Y ahora seguimos con las siguientes secciones. Estas secciones ya nos las dan nuestros colaboradores habituales. La primera, Santos de ayer y hoy, está a cargo del padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, que nos ofrecerá, hoy en concreto nos hablará de la Cuaresma, del miércoles de ceniza, en este día en el que no podemos obviar esta cuestión en el programa de vida consagrada ni en ningún programa. Adelante, padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza. Muy buenas tardes, querido Padre Coldo y comunidad radioyente de esta su emisora Radio María. Les saluda nuevamente su amigo y hermano en la fe, el Padre Alfredo Gutiérrez, de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos, en este jueves 19 de febrero del año en curso. Y hoy, mis queridos hermanos, no voy a hablar acerca de ningún santo en particular, sino de una celebración litúrgica. Hablaremos acerca de una de esas celebraciones que marcan el inicio de un tiempo fuerte dentro de nuestra experiencia espiritual, dentro de nuestra vida de fe. Nos referimos al miércoles de ceniza y al comienzo del santo tiempo de la Cuaresma, un itinerario de conversión, de gracia y de renovación interior que la Iglesia nos regala año tras año. Y podemos iniciar acerca de lo que hemos celebrado ayer, el miércoles de ceniza. Posee raíces muy antiguas en la vida de la Iglesia. Se dice que aunque en los primeros siglos no existía exactamente como hoy lo conocemos, el rito, sí encontramos el profundo simbolismo de la ceniza en la Sagrada Escritura. Es así que en la Biblia, cubrirse de ceniza era un signo visible de penitencia, de arrepentimiento y de humildad ante Dios. Recordemos pasajes como los ninivitas, por ejemplo, que al escuchar la predicación del profeta Jonás, se vistieron de sayal y se sentaron en ceniza como gesto de conversión. Ya hacia los siglos VI y VII, la Iglesia fue estructurando más claramente este tiempo cuaresmal. Y en este contexto comenzó a tomar forma el rito de la imposición de la ceniza, que especialmente estaba ligado a los penitentes públicos, quienes iniciaban un camino de reconciliación. Con el paso del tiempo, este gesto dejó de ser algo exclusivo de algunos y pasó a ser un gesto de toda la comunidad cristiana, subrayando que todos somos necesitados de la misericordia divina. En cuanto al fundamento bíblico de la ceniza como signo de arrepentimiento, encontramos que en las Sagradas Escrituras la ceniza es un símbolo de, por un lado, fragilidad y condición mortal. Ya esto nos remite al libro del Génesis, donde se afirma que somos polvo y al polvo volveremos. Por tanto, aquí la ceniza recuerda la condición creatural del ser humano. No es autosuficiente, sino que somos dependientes de Dios. Teológicamente subraya la doctrina de la creación y la realidad de la muerte como consecuencia del pecado. Por otro lado, 2, también tiene un signo de arrepentimiento y de conversión. En el Antiguo Testamento, cubrirse de ceniza, como ya lo dijimos anteriormente, era un gesto público de penitencia. Esto lo podemos encontrar también en el libro de Jonás, ¿no?, en el capítulo 3, o en el libro de Job, en el capítulo 42. Por tanto, la ceniza expresa un reconocimiento propio del pecado, propio y comunitario, un dolor interior y un deseo profundo de cambio. Por tanto, el miércoles de ceniza confronta así 3 verdades fundamentales. Primero, que somos criaturas, no somos dioses. Esto es importante tenerlo siempre en cuenta porque cuando nos consideramos criaturas sabemos reconocer que somos pecadores, es decir, que somos necesitados de la gracia de Dios. Y que por tanto, al ser necesitados de la gracia de Dios,
pues también somos mortales. Y en esa humanidad mortal nuestra, pues tendemos siempre a fallar, tendemos siempre a caer en el pecado, tendemos siempre a cometer errores. Aún así, somos llamados a la vida eterna. Esto no es solo un sentimiento de culpa, sino que es una actitud de retorno a Dios. Por tanto, la ceniza no es un símbolo de desesperanza, sino un signo de profunda verdad. En la teología cristiana, reconocer el pecado no destruye la dignidad humana, todo lo contrario, le abre las puertas a la redención. Pero además, con este día y con este rito se da inicio a un tiempo litúrgico muy fuerte dentro de la fe católica llamado el tiempo de Cuaresma. Por tanto, lo que hicimos ayer de ir a la Eucaristía, de participar de la liturgia, de imponernos la ceniza en nuestra frente o en nuestra corona, es un signo de profundo arrepentimiento y de disposición para empezar a trabajar en nuestras vidas todas aquellas realidades que no me permiten vivir realmente una relación de intimidad con el Señor, con los hermanos y consigo mismo. Y podríamos preguntarnos si por qué la Cuaresma comienza precisamente con este rito. La respuesta es profundamente teológica, mis queridos hermanos. La ceniza nos recuerda dos verdades esenciales. Nuestra fragilidad, polvo somos y en polvo nos vamos a convertir cuando partamos de este mundo, cuando dejemos nuestra condición mortal. Y dos, la llamada urgente a la conversión, convertirnos y creer en el Evangelio. Así desde el inicio, la Iglesia nos sitúa en una actitud de humildad, de realismo y de esperanza. La palabra Cuaresma tiene un rico significado. Desde el punto de vista etimológico proviene del latín quadragésima, que significa 40. Por tanto, la Cuaresma es un camino de 40 días que nos prepara para el acontecimiento más grande de nuestra fe católica, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Bíblicamente, el número 40 evoca tiempos de preparación, de purificación y de encuentro con Dios. Podemos traer a colación a nuestro recuerdo los 40 días del diluvio, los 40 años del pueblo de Israel, del paso del pueblo de Israel por el desierto hasta antes de llegar a la tierra prometida, los 40 días que pasa Jesús después del bautismo allí en el desierto antes de iniciar su ministerio apostólico o su vida pública, y otros tantos momentos narrados en las Sagradas Escrituras que hacen referencia a un tiempo de preparación para un acontecimiento importante en la historia de la salvación. Teológicamente, la Cuaresma es un tiempo de gracia, un camino que nos prepara día tras día para vivir verdaderamente la Pascua. No se trata solo de prácticas externas, sino de una transformación del corazón. La Iglesia nos propone 3 grandes medios o 3 grandes herramientas espirituales para vivir la Cuaresma: el ayuno, la limosna y la oración. El ayuno nos ayuda a ordenar nuestros deseos, recordándonos que no solo de pan vive el hombre. La limosna nos abre al amor concreto hacia los demás, especialmente los más necesitados. Y la oración nos devuelve al centro, a la relación viva y personal con Dios. Vivir bien la Cuaresma implica, por tanto, mis queridos hermanos, asumirla no como una carga, sino como una oportunidad. Es un tiempo para revisar la propia vida, para reconciliarse, perdonar, retomar la vida sacramental y renovar nuestra fe. Y en este ciclo A, pues los domingos de Cuaresma nos van a presentar un itinerario espiritual muy pedagógico. En el primer domingo de Cuaresma, próximo domingo que viviremos, se nos presenta el tema de Jesús en el desierto. Contemplamos la victoria de Cristo sobre la tentación y aprendemos que la fidelidad a Dios es posible. No se trata de huirle a la tentación, sino de enfrentarla con la certeza de que somos hijos de Dios y contamos con su ayuda para superar las tentaciones. En el segundo domingo se nos presenta la transfiguración del Señor, se nos muestra la gloria de Cristo, anticipo de la Pascua, fortaleciendo nuestra esperanza. Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan como testigos veraces de aquel momento sublime, humano y divino, que luego deberán transmitir a los miembros de sus comunidades. También nosotros somos llamados a ser testigos de Jesús, tanto en la humanidad
como en la experiencia propia de la oración, nuestra intimidad con Dios Padre. En el tercer domingo se nos presenta el pasaje de la Samaritana. Jesús se revela como el agua viva que sacia toda sed interior. Es una invitación que nos hace Jesús a desmontar todas aquellas estructuras sociales, políticas e incluso religiosas que causan división para que podamos vivir realmente un culto nuevo y puro a Dios. El cuarto domingo se nos presenta el pasaje del ciego de nacimiento, donde Cristo se muestra como la luz que ilumina nuestras cegueras, no solo las físicas, principalmente las internas, aquellas que velan el querer de Dios en cada una de nuestras vidas. Jesús quiere destruir todos los prejuicios que los judíos ortodoxos y los samaritanos incluso tienen en cuanto al tema de la enfermedad y lo que ésta conlleva a partir de los hermanos, excluirlos y condenarlos. Por tanto, Cristo, la verdadera luz que ilumina, es aquel que nos guía y nos conduce a Dios. Es aquel que no excluye, sino que nos acerca y nos une como hermanos en la fe. Y en el último y quinto domingo de la Cuaresma se nos presenta el pasaje de Lázaro. Jesús se manifiesta como la resurrección y la vida, fundamento de nuestra fe. Y en este último domingo de Cuaresma Jesús nos hace una pregunta fundamental, que es la pregunta que le hace a Marta en el diálogo. ¿Crees esto? Es la pregunta que debemos hacernos todos los días. ¿Realmente creemos en Jesús y le creemos a Él, a sus palabras, a su promesa? ¿Realmente estamos convencidos que Él es la resurrección y la vida y que por tanto tenemos vida eterna en Él? Es la última invitación de la liturgia cuaresmal, porque como los discípulos en los momentos de crisis podemos salir corriendo y sentir que nada tiene sentido. Cada uno de estos evangelios, mis queridos hermanos, nos invita a un encuentro personal con el Señor. No son solo relatos, sino llamadas a la conversión, a la fe y a la confianza. Mis queridos hermanos, iniciemos este tiempo con un corazón disponible. Dejemos que Dios actúe en nosotros, que el ayuno sea auténtico, que la limosna sea generosa y que la oración sea constante. Y que María Santísima, nuestra Madre, nos acompañe en este camino hacia la Pascua. Nos veremos el próximo jueves en este itinerario de crecimiento espiritual. Que el Señor Todopoderoso y María Santísima nos acompañen hoy y siempre. Amén. Y ya la última sección del programa de hoy está siempre a cargo de don Gilberto Fernández Escalante. Él es laico también, es un joven historiador, doctor en Historia de la Iglesia, que nos ofrece que nos está ofreciendo este curso de vida consagrada. En este programa de vida consagrada nos viene muy bien saber de dónde venimos, qué distintas formas de vida consagrada ha habido en la historia de la Iglesia. También a veces pues saber que la vida consagrada también ha atesorado pues herejías, dolores para la Iglesia. Como parte de la Iglesia, la vida consagrada le ha dado grandes dones a la Iglesia. Yo estoy convencido de eso, de hecho por eso soy religioso, ¿verdad? Por eso soy consagrado. Pero también dentro de nuestra historia tenemos que reconocer que ha habido personas que han generado controversia y dolor en la Iglesia. Don Gilberto nos lo comenta. Adelante, Gilberto Fernández Escalante. Un saludo muy cordial y fraterno a todos ustedes, nuestros oyentes de Vida Consagrada. En el programa de esta tarde vamos a compartir y vamos a comenzar un nuevo ciclo de nuestro curso de formación sobre la historia de la vida religiosa, historia monástica. Y lo vamos a hacer con un tema muy delicado, pero muy instructivo, como ya hemos hecho en otras ocasiones, y es la historia de las herejías en el ámbito monástico, aunque esta vez en la Baja Edad Media, especialmente entre los siglos XIII, XIV, en estas primeras ediciones. Hoy nos vamos a desplazar a Milán, al norte de Italia, para hablar de un episodio realmente singular y que generó mucho revuelo en la Italia de aquel tiempo, que fue el de Guglielma de Bohemia y los llamados guglielmitas, un grupo devocional que acabó perseguido por la Inquisición en el año 1300. Para comenzar, y antes de entrar en el caso, es conveniente situarnos en el contexto.
que es el que hemos estado viendo a lo largo de los anteriores programas sobre las órdenes mendicantes, ¿no? Precisamente, el siglo XIII es una gran época de expansión religiosa porque se consolidan, ¿no?, estos movimientos, ¿no?, estas corrientes, estas órdenes a las que les hemos dedicado cerca de 20 programas. Pero también se multiplican las formas de penitencia, se intensifica la devoción por la Eucaristía y la espiritualidad se vuelve profundamente afectiva. Como ha señalado André Bochet, estamos ante un periodo donde la santidad se populariza y se vuelve más urbana, ¿no?, porque aparecen nuevas formas de devoción y nuevas expectativas sobre lo que significa realmente y radicalmente vivir el Evangelio. Pero precisamente ese clima de fervor produce también tensiones. En la Baja Edad Media, muchas desviaciones doctrinales no nacen tanto de la burla o del rechazo de la fe, sino por una radicalización de elementos auténticos de la espiritualidad cristiana. Y en este punto es importante subrayarlo. El fenómeno guglielmita no es una herejía de taberna, sino una herejía que se mueve en ambientes religiosos, conectado con espacios monásticos concretos, como el entorno del monasterio cisterciense situado en Chiaravalle, Lombardía. Vamos a pasar a hablar quién fue esa tal Guglielma, porque las fuentes sobre su vida son bastante escasas y todo lo que sabemos procede indirectamente del proceso inquisitorial. Según el diccionario biográfico del Italiani, de la Treccani, Guglielma fue una mujer llegada a Milán hacia la segunda mitad del siglo XIII, venerada por un círculo de devotos que la consideraban una figura excepcional. Sabemos que murió en torno al año 1281 y fue enterrada en el monasterio de Chiaravalle, lo cual ya nos da un dato crucial. Su memoria quedó ligada a un espacio monástico cisterciense, un lugar de prestigio espiritual y social destacado, ¿no?, en su época. La historiadora Barbara Newman, en un artículo imprescindible, ha insistido que Guglielma no fue simplemente una hereje en vida, sino más bien fue una figura venerada como santa por su círculo, cuya interpretación teológica posterior fue lo que se convirtió en un problema, ¿no?, porque se desvió bastante de la ortodoxia. Aquí aparece un elemento típico de la religiosidad medieval, ¿no? La línea entre la devoción legítima y la desviación doctrinal podría a veces ser muy tenue, ¿no?, muy fina. Para reconstruir el movimiento, las creencias guglielmitas, la fuente principal son las actas del proceso inquisitorial, ¿no?, editadas críticamente por Marina Benedetti en Milano 1300, así como una transcripción antigua de Felice Tocco. En estos textos aparece una acusación reiterada, que los seguidores de Guglielma sostenían que ella era la encarnación del Espíritu Santo, o al menos la manifestación definitiva del Espíritu para inaugurar una nueva era. En el proceso se atribuye a los devotos la afirmación de que Guglielma era santa de manera singular y que su muerte no sería el final, sino el comienzo de una etapa futura. Hay aquí una suerte, ¿no?, de acusación de trinitarismo desviado, bastante clara, ¿no?, porque el tribunal sospecha que el grupo esperaba una tercera edad espiritual posterior a Cristo, lo que remite inevitablemente al clima joaquinita y apocalíptico de los siglos XII y XIII. Es decir, no se trata solamente de veneración popular, sino de una reinterpretación completa y de una enmienda parcial, cuando no total, a la economía de salvación, ¿no? Y aquí la Iglesia es tajante. Cristo es el centro definitivo, no hay una nueva encarnación que lo pueda superar. Aquí conviene escuchar la voz de la fuente, porque para comprender estos movimientos no basta con reinterpretaciones modernas, muchas veces ideológicamente sesgadas. Es imprescindible ver lo que dicen los documentos, ¿no? En la transcripción de Felice Tocco se recogen fórmulas atribuidas a los devotos en el interrogatorio, donde aparece la convicción de que Guglielma tenía un papel salvífico singular. Y Tocco reproduce una de las ideas centrales que el tribunal atribuye al grupo, que Guglielma era el Espíritu Santo manifestado en carne y que su culto debía sostener una nueva iglesia. Además, en la nueva edición de Benedetti se aprecia además cómo la acusación se articula en torno a prácticas concretas, reuniones devocionales, veneración de reliquias y expectativas escatológicas. Esto es importante porque la Inquisición no actúa solamente por rumores, actúa porque percibe que el grupo está generando una religiosidad paralela. Aquí llegamos al fin, ¿no?, al punto más conocido, el papel de una tal Maifreda de Pirovano, que aparece como discípula destacada. Según las actas, Maifreda habría asumido un papel litúrgico central en el grupo y algunos seguidores esperaban que llegara a ser la cabeza visible de una nueva iglesia.
Janine Larmont Peterson estudió este aspecto con detalle, subrayando cómo en este movimiento se produce una inversión simbólica de roles, mujeres con autoridad ritual, liderazgo espiritual y un lenguaje casi jerárquico. Esto es lo que hace que el caso resulte tan explosivo y tan chocante desde la perspectiva de la eclesiología medieval, ¿no? Y aquí el vínculo con la vida consagrada es directo. Maifreda estaba vinculada al ambiente religioso milanés y aparece relacionada con los umiliati, un movimiento de vida religiosa laical y semimonástica muy activo en Lombardía. Es decir, estamos ante un mundo donde las fronteras entre la vida monástica, las formas penitenciales y la devoción urbana se van entremezclando entre sí. Algunos otros aspectos fundamentales del proceso inquisitorial. En las actas se recogen acusaciones de tipo litúrgico, es decir, que el grupo celebraba de manera alternativa. Y uno de los elementos, aquí está, ¿no?, precisamente uno de los elementos más importantes. El conflicto no solamente es doctrinal, sino también cultural. La Iglesia medieval podía tolerar cierta diversidad devocional, pero no podía tolerar la creación de una liturgia paralela, porque eso equivale a crear una iglesia paralela. En el proceso se insiste en que existían reuniones de devotos, fórmulas de veneración y una estructura de comunidad espiritual que escapaba al control eclesiástico. Y esto nos interesa mucho en este programa, porque nos recuerda que la vida auténtica, desde un punto de vista religioso, no es una búsqueda individualista, sino una vida eclesial ordenada y obediente. Con respecto a Chiaravalle, al monasterio de Chiaravalle, conviene detenerse aquí porque que sea un monasterio cisterciense no es anecdótico. El cister, como sabemos, había presentado desde el siglo XII una reforma espiritual de enorme prestigio: pobreza, austeridad, liturgia solemne, centralidad del trabajo y la oración. Algunos autores, como Constance Bernan y otros, han subrayado el peso social y espiritual del cister en la Italia del Norte. Por lo tanto, el hecho de que una figura carismática fuese enterrada allí indica que su memoria fue asumida inicialmente como legítima, al menos en términos devocionales. Y esto nos muestra algo muy humano. Incluso en los grandes espacios monásticos podían convertirse, ¿no?, en escenarios donde una devoción sincera terminaría desviándose y si no se mantenía la apropiada vigilancia doctrinal y espiritual. Bien, con respecto al final del movimiento, diremos que en 1300 se produce la ruptura definitiva, ¿no? Marina Benedetti insiste en que este episodio muestra cómo la Inquisición se inserta en el tejido urbano lombardo en un momento en el que Milán era un centro económico, religioso y cultural de primer orden. La condena fue muy severa. Maifreda y los otros miembros fueron ejecutados y la devoción guglielmita fue reprimida y aplastada. Aquí hay una enseñanza que conviene subrayar. En el siglo XIII se produce un cambio. La Iglesia comienza a mirar con mayor sospecha a los movimientos carismáticos, precisamente porque habían proliferado demasiado y porque algunos habían derivado en estructuras alternativas. Y para finalizar, diremos que los historiadores han interpretado este fenómeno de maneras diversas, ¿no? Barbara Newman lo ha formulado con una expresión provocadora pero certera, ¿no? Guglielma sería una suerte de heretic saint, ¿no?, una santa para sus devotos pero una hereje para la Iglesia institucional. Luisa Murano, desde otra perspectiva, ha interpretado el fenómeno como una forma de búsqueda religiosa femenina, ¿no?, una suerte de herejía feminista, donde el liderazgo espiritual de la mujer desafía el monopolio clerical masculino. Esta lectura es muy discutible, pero ayuda a entender por qué el caso ha fascinado tanto en la historiografía contemporánea. Otros autores, como Robert Lerner, ¿no?, han insistido en que la Baja Edad Media proliferan movimientos espirituales heterodoxos donde el problema no es tanto el ateísmo, ¿no?, sino el exceso de interiorización, ¿no?, la búsqueda de una perfección que se cree superior a la mediación eclesial. Finalmente diremos que para no quedarnos en un simple relato histórico conviene extraer tres claves para comprender, ¿no?, estas cuestiones con respecto a la vida, cómo afectan a la vida consagrada medieval. Primero, que la vida religiosa es un terreno fértil para grandes santos, pero también para grandes tentaciones espirituales. Que la radicalidad puede convertirse en orgullo y la experiencia mística puede convertirse también en un criterio absoluto. Segundo, que la obediencia eclesial es un criterio esencial. El monje y la monja no viven de su propia inspiración, sino de la Iglesia común y de la comunión con la Iglesia. Y tercera, que el caso de Guglielmita nos muestra la tensión permanente que existe entre carisma e institución. La Iglesia necesita los carismas, pero los carismas, para ser auténticos, deben permanecer en la verdad de la fe, ¿no? La vida consagrada es eso, ¿no?, en esencia, un equilibrio entre la sed de Dios y la humildad de permanecer en la Iglesia. Pues bien, queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su atención y en la próxima edición continuaremos en este ciclo sobre herejías vinculadas al ámbito religioso bajo medieval y nos detendremos en otro fenómeno muy conectado con la vida consagrada y con este que hemos comentado hoy, los franciscanos espirituales y los fraticelli.
Muchísimas gracias por escucharnos. Adelante, padre. Muchas gracias, don Gilberto Fernández Escalante, por esta formación en Historia de la Iglesia que nos está dando, ¿verdad? Él es doctor en Historia de la Iglesia. Y antes de concluir el programa de vida consagrada de este 19 de febrero de 2026, les digo también algunas informaciones que nos llegan desde la Confer España. El próximo 24 de febrero vuelve el cuarto Congreso de Comunicación No Sin Mi DIRCOM, que organiza el Departamento de Comunicación de Confer. Este año se centrará en abordar la importancia del trabajo de los equipos de comunicación dentro de las nuevas instituciones. Las plazas para asistir presencialmente ya están agotadas, pero puedes seguir las ponencias de manera online. El equipo de comunicación como núcleo articulador de la institución, bajo el título El Backstage de la comunicación institucional, tendremos la posibilidad de hablar de la importancia de un buen equipo de comunicación como núcleo articulador de la institución, para las instituciones, para las congregaciones, los grupos. Esto es importante. Para ello, Elena Rodríguez Avial, consultora de comunicación, tratará el tema del papel del equipo de comunicación en la identidad y la reputación institucional. Juan Gascón, subdirector de desarrollo de webs y apps del grupo Ábside Media, tratará las buenas prácticas para ser más productivos en el ecosistema digital, ¿verdad? Y Manuel Moreno, divulgador de Internet, redes sociales y tecnología, también estará con este equipo para hablarnos de cómo gestionar las redes sociales de una manera óptima, ¿verdad? Esto es muy importante. El mundo digital ahora se está imponiendo en todos los ámbitos. Por eso este programa, pues aunque presencialmente ya estén todas las plazas ocupadas, el próximo 24 de febrero, pues pueden ustedes estar conectados pues vía online, como se dice ahora, pues ahora con los nuevos medios, ¿verdad? Gracias a Dios también existen y se están difundiendo cada vez más. Y hablando de online, un seminario online que nos ofrece también la Confer, Volver al Corazón, Inteligencia Cordial y Revolución de la Ternura. Estos serán los próximos 14 de marzo y 18 de abril, de la mano del padre José Cristo Rey García Paredes, claretiano, que todos lo conocemos, ¿verdad? Y tendrá ese seminario organizado por el Área de Formación y Espiritualidad de la Confer. Volver al Corazón, Inteligencia Cordial y Revolución de la Ternura, así se titula. Este encuentro está dirigido a consagrados y consagradas, es decir, a ustedes, y a mí, que buscamos sentido en tiempos líquidos. Este tiempo es líquido y ante esto es importante buscar sentido. El padre José Cristo Rey García Paredes analizará, entre otros asuntos, el estado actual de la vida religiosa, de la vida consagrada, frente a las amenazas de la modernidad. Él también profundizará en el papel del Espíritu Santo y las nuevas gramáticas de misión y proyectará la vida religiosa como agente de cambio en este mundo tan fragmentado. La inscripción es única para las dos sesiones, ¿verdad? Es decir, las sesiones son, vuelvo a repetir, 14 de marzo y 18 de abril y son sesiones online, así que ustedes pueden apuntarse desde sus casas, desde sus monasterios, desde donde estén. Y eso es una bendición también y una facilidad. Así pues, ahí las tienen, estas opciones, y ahora ya sí, acabamos el programa de vida consagrada en el que estamos, ya nos llega la hora. Se pueden poner en contacto con este programa por medio del correo electrónico, se lo he ido diciendo a lo largo del programa, vidaconsagrada@radiomaria.es. Ustedes me escriben y yo mismo les contestaré. Recuerdo que además nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web de Radio María. La web de podcast de Radio María, ahí está, el nuestro también, no lo olviden. Aprovecho también para agradecerles que ustedes han mostrado interés por nuestro programa, ya que muchos de ustedes acuden al podcast de la web. Pues gracias a todos. Y además, si desean una copia de este o de cualquier otro programa de Radio María, pueden ponerse en contacto con la emisora directamente, escribiendo a Estudios Centrales de Radio María,
Paseo Lanceros número 2, Centro Comercial, planta primera, 28024 Madrid. Y en horario de atención al público, de lunes a viernes, de 9 a 8 de la tarde, llamando al siguiente teléfono, 91 822 8010. 91 822 8010. Bueno, pues ahí los tienen. Todos esos son los medios que nos ofrecen para poderse poner en contacto con Radio María. Y sin más, ahora sí que me despido. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, que sea una cuaresma fructífera para ustedes y para mí. Buena cuaresma a todos. Y ya saben ustedes, recen por mí, que yo lo hago por ustedes. Rezo por todos ustedes a diario en la Eucaristía. Los tengo siempre presentes, así que ustedes también recen por mí. Se despide de todos ustedes. Estamos en el programa de Vida Consagrada, Padre Koldo Alzola, que soy trinitario. Y les imparto la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Vida Consagrada con el Padre Koldo Alzola.